Preludios de la Dragonlance 6. Tanis el Semielfo. Bárbara and Scott Siegel. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2025. Tercera parte. Ocho. En las barricadas. Con la esperanza de desviar la atención de Quispa, Tanis se volvió hacia el tembloroso Escobar. ¿Dónde está tu buen humor, amigo mío? ¿No nace la risa del miedo? El gracioso hombrecillo miró afligido a Tanis antes de responder. Me estoy acostumbrando tanto a sentirme asustado que cuando me siento seguro me asusta. Jeblidot soltó una risita y su reacción animó a Escobar. Pero ahora empiezo a sentirme mejor, agregó, algo más tranquilo. ¿A dónde ibais vosotros dos? Inquirió la regordeta y afable enana, mientras señalaba la pradera donde las flores se mecían con la brisa, el mar que rompía al fondo y el pueblo de Ancatabaca donde resonaban los gritos de los elfos, apagados por la distancia. No nos dirigíamos a ningún sitio en particular, contestó Tanis de manera evasiva. ¿Y tú? ¿Dónde ibas con tu carro antes de que trataras de rescatarnos? La mujer señaló por encima del acantilado hacia el barco anclado al sur del puerto del pueblo. Marwet lleva a nuestro hijo y la mayor parte de nuestras pertenencias a ese navío. Yo transportaba el resto. Verás, vivimos en las afueras del pueblo y no podemos defender nuestra casa. Sobre todo, deseábamos poner a salvo a nuestro hijo antes de la batalla. También deberías marcharte tú, rezongó Quispa. Será peligroso cuando los humanos ataquen. Le estás dando un mal ejemplo a Brandella. Tanis casi dio un brinco al escuchar el nombre de la mujer. Estaba aquí. Pero, tal vez se marchaba en aquel barco. El semielfo se dio cuenta de que a Quispa no le había pasado inadvertida su reacción, el mago lo estaba mirando de un modo extraño. Pero Jeblidot prosiguió con su cháchara y atrajo de nuevo la atención del hechicero. Oh, Brandella toma sus propias decisiones. Lo sabes muy bien. Nada de lo que yo haga, en un sentido u otro, la hará cambiar de opinión. Ni tampoco, al parecer, lo que haga o diga yo, protestó Quispa. Sabes que será muy duro para ella si el pueblo cae. Una mujer humana que vive entre elfos, no terminó el razonamiento, ni era preciso. Frustrado, prosiguió, por los dioses. Ojalá vosotras dos os marchaseis en ese barco para que Mertuig y yo pudiésemos luchar con la mente despejada de preocupaciones. Tal y como están las cosas, llevamos las de perder. Interpretando bien el gesto de Tanis de arquear las cejas como una pregunta, Quispa se dirigió al semielfo y a Escobar. Desde el invierno de la plaga, soy el único mago que queda en el pueblo, y todavía no estoy preparado del todo. Lo que es peor, nuestros exploradores nos han informado que el ejército enemigo nos aventaja en una proporción de 6-1, como poco. ¿No sería mejor que las mujeres, los niños y los ancianos estuvieran a salvo en el mar cuando el asedio se inicie? Argumentó. Los que quieran marcharse, que lo hagan, replicó Jeblidot. Pero Campo dijo que puedo ayudarlo con los heridos. Sabes que el curandero precisará toda la asistencia que se le ofrezca. Su voz suave había adquirido un timbre agudo. En cuanto a Brandella, es muy hábil con un arco. Mejor que la mayoría. Hará mucho más por el pueblo permaneciendo en el que flotando a la deriva en ese barco. Por otro lado,
Tanto ella como yo estamos decididas a afrontar el riesgo, concluyó con determinación. Quispa parecía contrariado, pero para Tanis fue un alivio saber que Brandella tenía intención de quedarse. Sin embargo, ¿dónde estaba su padre? No se marcharía hasta dar con él. Lo más probable es que su progenitor se encontrara entre el multitudinario ejército humano. Hasta que no se entrara en combate, el semielfo no tendría oportunidad de localizarlo y, aún entonces, ¿qué probabilidades había? Tanis sintió que se hundía en el desánimo. «Pareces sentirte desdichado», dijo la enana, a la vez que fruncía los pequeños y delicados labios en un mohín. «Hace solo un instante, te salvaste de una muerte cierta. Incluso echaste en cara a tu amigo su gesto sombrío. Y ahora, sin un motivo aparente, adoptas una actitud pesarosa». El semielfo procuró esbozar una sonrisa, pero su gesto no convenció a Yebridov. «Quispa», llamó la mujer, con un súbito centelleo en sus ojos verdes. «Quizás uno de los hechizos que coleccionas le levantaría el ánimo. ¿Por qué no intentas con ese que deja pegados los dedos de los pies? ¿Te gusta ese?», rió el mago. «Oh, sí. Cuando lo utilizaste con Mertuig, logré que me barriera el suelo sin necesitar otra cosa que sus pies descalzos», dijo, sin quitar ojo a Tanis. Quispa adoptó un tono jovial. «¿Ves? Te he repetido infinidad de veces que mis hechizos no son del todo inútiles». Tanis no salía de su asombro. ¿Un conjuro que deja pegados los dedos de los pies? ¿Qué objeto tiene?, preguntó. «Ninguno», contestó Quispa, con una amplia sonrisa. «Colecciono hechizos estúpidos que carecen de sentido y, como Yebridov acostumbra a decir, sin utilidad alguna». Animado por el tema, prosiguió. «Tengo uno que quita el blanco a la nieve. Otro que hace crecer un bigote negro a cuantos se encuentren en un radio de 1 kilómetro, ya sean hombres, mujeres, niños e incluso animales». Señaló a su alrededor y después hizo una reverencia. Tanis se rió a su pesar. Escobar, por su parte, no parecía muy dispuesto a jalear otro humor que no fuera el suyo y se limitó a estudiar con atención el barco que mecían las olas al sur del puerto. «¿Lo has utilizado alguna vez?», inquirió el semielfo. «Ni hablar. Me desterrarían de Encatabaca». Quispa echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas al imaginarse a toda la población elfa del pueblo, con bigotes. El vello facial era una rareza entre esta raza. Yebridov y Tanis se sumaron a la algazara, en tanto que Alfeñique aguardaba el momento oportuno para soltar su propia raza. Cuando, por fin, las risas se calmaron, dijo: «Había un granjero que tenía una hija». «Silencio», ordenó Quispa, interrumpiendo a Escobar a mitad de la frase. «Escuchad». Sobre el rumor del mar encrespado se oyó el retumbar de tambores. «El ejército humano avanza», dijo Tanis. «No debí entretenerme tanto tiempo aquí», rezongó Quispa, con un súbito mal humor. «Me necesitan en las fortificaciones y yo pierdo el tiempo salvando a 2 tipos a quienes les trae sin cuidado lo que ocurra». «Eso no es cierto», dijo Tanis, desafiante. «Tenía que entrar en el pueblo si quería encontrar a Brandella y a su padre. Si ello significaba tomar partido en el combate, lo haría. He luchado contra los humanos con anterioridad», declaró. «Te he dicho que estoy de parte de quienes me llaman amigo. Salvaste mi vida. Lucharé a tu lado para protegerte a ti y a los que están a tu cuidado. Y lo mismo hará mi amigo, ¿verdad, Escobar?» «¿Quién? Yo». El delgaducho humano estaba consternado, pálido. Su voz sonaba estridente. «¿Luchar?». Tanis asintió con gesto adusto. Escobar procuró dominar el nerviosismo mientras lanzaba miradas inquietas al mago cuya magia lo había salvado de una caída mortal en el mar y que, presumiblemente, podría invertir el proceso con la misma facilidad. Sí, por supuesto, ni qué decir tiene», balbuceó. «Dadme una espada, un palo, lo que queráis». «Muy convincente», dijo Quispa, rebosando sarcasmo.
dio la espalda al semielfo y al hombrecillo y se dirigió a Yebridot, quien daba evidentes muestras de turbación. Desde luego, nuestros compañeros elfos estarán encantados de tener a un humano, al que no conocen, luchando codo con codo a su lado. El mago giró sobre sí mismo y empezó a caminar a zancadas entre las flores silvestres. Tanis se interpuso de un salto en su camino. Quispa frunció el entrecejo. Un inconveniente que tiene fácil solución. Le vendaremos la cabeza como si hubiese sufrido una herida, sugirió el semielfo. Podéis utilizar el último chal que me queda como vendaje, ofreció Yebridot con voz apaciguadora, deseosa, al parecer, de zanjar la discusión. Las ropas de Escobar están tan destrozadas que igual podrían ser elfas o humanas, hizo hincapié Tanis, pasando por alto la mirada dolida que le dedicó el hombrecillo. Además, con su constitución, una vez que tenga la cabeza cubierta, nadie pondrá en duda que es un elfo, siempre y cuando se guarde sus chistes para sí mismo, agregó intencionadamente, mientras miraba de soslayo a Alfeñique. Los ojos del mago se posaron en Yebridot, luego enfocaron el mar y, por último, volvieron hacia el pueblo. El aire húmedo traía los ruidos de los preparativos de defensa llevados a cabo por la población. Quispa se encogió de hombros. Nos vendrá bien cualquiera que esté dispuesto a luchar. Vendadlo mientras caminamos, ordenó. Vamos. Nos necesitan en las barricadas. No hubo tiempo de poner en duda su afirmación. Apenas había transcurrido una fracción de segundo desde que pronunciara la última frase, cuando Tanis, Quispa y Escobar se encontraban en las fortificaciones que cercaban el pueblo de Ancatabaca. A la enana no se la veía por sitio alguno. Ni Quispa ni Escobar, ni tampoco ninguno de los defensores elfos que los rodeaban, se mostraron sorprendidos o perplejos por la súbita aparición de los recién llegados. Lo primero que pensó el semielfo era que Quispa había realizado un conjuro que los había transportado a este lugar. Con todo, Tanis no le había oído pronunciar palabras mágicas, ni hacer gesto alguno que apuntara a la ejecución de un hechizo. Algo mareado, llegó por fin a la conclusión de que el anciano mago que se debatía con la muerte en una orilla arenosa al oeste de Solace, había olvidado la precipitada marcha desde el acantilado al pueblo que tuviera lugar hacía casi un centenar de años. Una vez relegado al olvido, fue como si el trayecto nunca se hubiese realizado, al menos, para el mago. De todos modos, no había tiempo para abstraerse en semejantes menudencias. Los tambores del masivo ejército humano resonaban con insistencia. Desde su posición aventajada en lo alto de una carreta volcada que cortaba la calle principal del pueblo, Tanis los vio venir. En tromba, salían a miles del bosque al terreno abierto de pastizales que conducía a la población. A juzgar por sus uniformes ajados y harapientos y la falta de disciplina en la maniobra de carga, semejaban más una horda salvaje que un ejército bien entrenado. Por desgracia, los defensores elfos que ocupaban las barricadas estaban tan mal adiestrados como sus enemigos. Tanis examinó con una rápida ojeada las defensas del pueblo. Quedó espantado. No había brigadas con agua para apagar los focos de incendio. No había fuerzas de reserva para reforzar las líneas en caso de que se abrieran brechas en la defensa. No se había asignado a nadie para que recogiese las flechas disparadas por el enemigo sobre la barricada. Mientras el semielfo inspeccionaba la fortificación, Quispa hacía otro tanto. Pero, a diferencia de Tanis, lo que la mirada del mago buscaba era un rostro en particular. ¿Dónde está Mertuig?, exclamó. ¿Alguien lo ha visto? ¿Se encuentra bien? El viejo enano dijo que no empezásemos la lucha sin él, respondió un elfo, con una risita nerviosa. ¿Viejo?, gritó un enano de rostro hosco y arrugado que venía calle abajo, en dirección a la barricada. ¿Quién ha dicho que soy viejo? Al llegar a la barrera, se detuvo y observó con fijeza a los dos forasteros. Luego dirigió una mirada interrogante a Quispa, que a su vez dedicó una ojeada a Tanis y a Escobar y asintió con la cabeza, como diciendo, «Los conozco, no te preocupes». Mertuig se encogió de hombros. «Subo a reunirme contigo», dijo al mago. Mientras el enano trepaba a lo alto de la barricada,
Quispa dio media vuelta y observó la marcha del ejército oponente. Allí, en lo alto de la fortificación, erguido, con su túnica roja, el hechicero semejaba un faro luminoso de indestructible esperanza y seguridad. Los elfos que estaban a sus espaldas lo miraban como su salvador, los humanos que se aproximaban a gran velocidad lo veían como su principal diana. A despecho del escaso porcentaje de sangre elfa que corría por sus venas, era obvio de qué lado estaba su adhesión, su lealtad, incluso su amor. «Espero que tu magia sea poderosa», le dijo Tanis. «Este pueblo no está preparado para resistir un asedio largo». El mago no pareció haberlo escuchado. Murmuraba palabras extrañas. El sortilegio había comenzado. Tanis esperó que ocurriera algo dramático, espectacular. Lo único que cambió fue la distancia que separaba al parapeto de la vociferante horda atacante. Los humanos, empujados por la necesidad de nuevas tierras e inculcados desde la cuna a sentir odio y desconfianza hacia todo ser o cosa que fuera distinto a ellos, se abalanzaban en oleadas hacia adelante. Muy pronto estarían a tiro de arco. Quispa prosiguió con su salmodia, con los ojos cerrados, los brazos en constante movimiento, daba la impresión de que su piel brillaba con una tenue aura plateada, debido, tal vez, a la cambiante luz de la tarde. En el cielo apareció un nubarrón oscuro que se desplazaba rápido y muy bajo. Las primeras líneas del ejército humano frenaron la carga, plantaron una rodilla en el suelo, colocaron las flechas en sus arcos y las dispararon contra la barricada y contra Quispa. De inmediato, Tanis saltó de detrás de su refugio, agarró al mago por las rodillas y lo derribó en el mismo momento que una andanada de flechas pasaba zumbando sobre sus cabezas. Los dos rodaron por el costado del parapeto y cayeron con un golpe sordo sobre un montón de tierra en el lado interior de la barricada. Más de una docena de elfos, encabezados por Mertuig, el enano, corrieron a levantar a Quispa del suelo. El mago los alejó con un gesto que recordaba a un granjero ahuyentando a las gallinas y les ordenó que regresaran a sus puestos. «Supongo que crees que esto salda la deuda que tienes conmigo», dijo Quispa al semielfo. Tanis sintió que su gesto se endurecía ante la expresión implacable impresa en el semblante del mago. «En tiempos de guerra, no cuentan cosas tales como saldar favores», respondió con dignidad. «Salvar las vidas de sus compañeros de filas es la obligación de todo buen guerrero y nadie que se precie de tal llevaría cuenta de tales actos». «Tienes carácter», dijo el hechicero, ablandado por la actitud del semielfo. Tanis decidió que la franqueza era su mejor arma. «Me haría un flaco favor si no procuro que tus hechizos funcionen», dijo, manteniendo la mirada de Quispa. «Y me temo que hasta el momento han tenido poco efecto, excepto atraer varios cientos de flechas en tu dirección». Quispa contuvo a duras penas una carcajada. «¿Te recuerdo a Escobar?», preguntó Tanis. «No. Pero eres gracioso sin proponértelo. Echa una ojeada al otro lado de la barricada y juzga de nuevo mi magia». Tanis trepó por el costado de un carro volcado y oteó un panorama de cieno y lodo. Sobre el campo abierto, el cielo estaba encapotado con unos negros nubarrones que descargaban un intenso aguacero cegador. En cuestión de minutos, el campo se había convertido en un cenagal. Los elfos prorrumpieron en vítores. Muchos abandonaron sus posiciones en los flancos norte y sur del perímetro para congregarse en la barricada oriental y disfrutar del espectáculo de la magia de Quispa, así como también para crear otra clase de lluvia muy especial, flechas que se precipitaron sobre los indefensos humanos en una avalancha mortífera. El ejército enemigo había sido diezmado y se había frenado la carga procedente del este. Mas, mientras el grueso de las fuerzas humanas se encontraba atascado en barro y sangre, una segunda oleada de soldados atacó por el sur. La maniobra pasó prácticamente inadvertida para los elfos. Los gritos de socorro de los defensores asediados que se habían mantenido en sus puestos apenas se escucharon con el griterío desatado por la supuesta victoria lograda en el flanco oriental. Con gran imprudencia, cientos de elfos se quedaron contemplando cómo el enemigo se hundía más y más en el campo encenagado, en tanto que algunos otros corrían hacia un combate cuerpo a cuerpo contra los humanos que habían abierto brecha en el muro meridional y entraban en el pueblo.
Tanis sabía que el mayor peligro no radicaba en los humanos que tenía ante él. «Seguime», gritó a los elfos que estaban al alcance de su voz. «Hemos de reconquistar la barricada sur. Quien quiera que se haga con el control en ese muro tendrá en sus manos el destino de la batalla». Era un grupo reducido de elfos contra un enemigo cada vez más numeroso. Tanis vio que Escobar, con los vendajes aleteando alrededor de la cabeza, corría en silencio junto a él, dispuesto a la lucha. «Sé lo que estás pensando», jadeó Alfeñique mientras corría. «Te preguntas, ¿por qué no hace ningún chiste ahora? Bueno, te diré el porqué. Si estás con el agua al cuello, más te vale tener la boca cerrada». 9. El sacrificio. Los soldados humanos afluían por la barricada meridional como el agua que se precipita por una cascada. Pero había un dique delante que luchaba por contener el ímpetu de la riada, un dique que no era de tierra y madera, sino de pequeños batallones de aldeanos elfos dirigidos por Tanis. Mientras el semielfo corría hacia la refriega, lo asaltó un temor desconocido. Se sabía capaz de luchar contra varios enemigos a la vez, lo había hecho en muchas otras ocasiones. Pero jamás se había enfrentado a tantos adversarios sin tener a su lado a sus fieles compañeros. Aún así, se lanzó al ataque. Estaba acostumbrado a tener a Flint Fireforge a su derecha, blandiendo su temible hacha de guerra, la Stone Bradway a su izquierda, manejando su mortífera espada, y a Caramon Magir, lanzando cuerpos por el aire en todas direcciones y haciendo notoria su presencia en 1000 formas distintas. La habilidad de Kit como espadachina, la Jupak de Taz y la magia de Raistlin nunca le habían fallado y podía contar con ellos para nivelar la desventaja de enfrentarse a un enemigo superior en número. No sentía miedo cuando entraba en batallas y estaba con ellos. Ahora, privado de su compañía, estaba asustado. Aún así, se lanzó al ataque. No sabía si los elfos que lo seguían hacia la barricada presentarían batalla con la eficacia de los soldados. De hecho, no tenía idea de cuántos habían hecho caso a su llamada para correr hacia el parapeto. Lo mismo podían ser solo 3 o 4, como 20 o 30. No tuvo valor de mirar atrás y contarlos. Aún así, se lanzó al ataque. Su única certeza era que Escobar se encontraba a su lado en el momento que iniciaron la carga, y que el hombrecillo seguía allí cuando ya se acercaban a la barricada. Alfeñique no era Flint, pero tendría que conformarse. Una mujer estaba erguida en un balcón. Justo debajo de su posición, vio a humanos peleando contra elfos en las calles. Hacia el este, divisaba el grueso del ejército enemigo debatiéndose bajo el implacable aguacero que se precipitaba solo sobre ellos. Fue la perspectiva del flanco sur, no obstante, lo que la atemorizó. Se habían abierto brechas en las defensas. Un reducido batallón de soldados humanos penetraba por ellas y todas las advertencias de Quispa de que abandonaran Catabaca cobraron ahora sentido. Mas, desechó los temores como antes desechara los consejos. No abandonaría su hogar, no mientras estuviese en su mano defenderlo. La mujer parecía frágil, pero no lo era, en su pecho latía un corazón animoso, fuerte. Los exquisitos rasgos de su rostro, no obstante, desmentían su espíritu luchador. Poseía una inmensa, misteriosa femineidad, sus relucientes ojos castaños eran tan oscuros que parecían negros, perfilados por pestañas increíblemente espesas y tan fascinantes como la magia de Quispa, en contraste con su delicado cutis nacarado. La nariz era recta, orgullosa, la boca mórbida, de labios llenos y sensuales, y el cabello espeso y rizado le caía en cascada hasta la cintura. Todos sus rasgos, en conjunto, resultaban fascinantes. Era Brandella. Con un arco en las manos y un montón de flechas a su lado, Brandella apuntó a un humano que trepaba por la barricada y disparó. No veía a su Diana como a un ser perteneciente a su propia raza, sino como a un enemigo. Sentía escrúpulos por causar la muerte de un semejante, desde luego, pero no por defender su hogar, a sus amigos y al futuro compartido con Quispa. La flecha alcanzó su objetivo y se hundió profundamente en el muslo izquierdo del soldado,
quien cayó de espaldas mientras se agarraba la pierna, para después desplomarse por el borde de la barricada y perderse de vista. En ese momento Brandella vio la carga llevada a cabo por un grupo de elfos con el propósito de reconquistar el parapeto. Según sus estimaciones, eran cerca de 100 de humanos los que trepaban por la barricada y solo una docena, más o menos, de aldeanos, los que intentaban recuperarla. Con una furia controlada, empezó a disparar sus flechas al enemigo encaramado en lo alto de la fortificación, en un intento desesperado de dar un poco más de tiempo al puñado de elfos mártires. A despecho de la andanada de proyectiles, estaba convencida de que los defensores no tardarían en ser arrollados por las fuerzas enemigas, mucho más numerosas. Aun cuando varios elfos cayeron, el resto se las ingenió para proseguir luchando y hacer que los humanos retrocedieran, paso a paso, hacia lo alto de la barricada. Brandella observó con más detenimiento y divisó a alguien a quien no conocía. Era más alto que los otros elfos y luchaba con una ferocidad que no había visto hasta ahora. Cubría su cuerpo musculoso con una indumentaria de cuero blando con dibujos repujados. Marchaba al frente del grupo y urgía al resto de los elfos para que prosiguieran la carga, batallando como el valiente guerrero que de niña había soñado, un hombre que vendría de un mundo mítico y la llevaría en un grandioso periplo a la eternidad. Tanis no sabía a cuántos humanos había matado. Estaba empapado de sangre y de sudor. Su espada se descargaba contra sus enemigos cual guadaña y abría un paso sangriento para su pequeño y cada vez más reducido contingente de tropas. Sin que el semielfo lo supiera, el grupo contaba con un arma secreta. Era Escobar. Con la cabeza vendada, a excepción de unas rendijas para los ojos, nariz y boca, el hombrecillo presentaba un aspecto aterrador. Tenía la apariencia de una criatura que se ha levantado de entre los muertos, una aparición fantasmal que no solo podía matar, sino a la que tampoco podía dársele muerte. Los terribles gritos y aullidos que salían de su máscara de vendajes parecían sobrenaturales y terribles. Los humanos no podían imaginar que tales alaridos eran producto del delirio histérico de un hombre aterrado que ignoraba lo que clamaba llevado por su abyecto miedo. Tampoco lo sabían sus compañeros de armas, que se sentían impulsados a atacar más rápido y con más fiereza, siguiendo su ejemplo. Por donde quiera que el hombrecillo cargara, los humanos huían a trompicones, asustados por los salvajes mandobles de su espada. Muy pronto, Tanis y el resto de los elfos se aprovecharon del efecto que Escobar obraba sobre el enemigo y atacaron a aquellos a quienes el miedo hacía huir. La táctica desesperada tuvo éxito y las filas humanas empezaron a debilitarse y romperse. Tanis avanzó de un salto y frenó el golpe de un hacha, de inmediato derribó a su oponente con una patada en el estómago. Otro humano arremetió contra el semielfo en un intento de aferrarlo por las piernas, derribarlo y luchar con él cuerpo a cuerpo. Con lo que no había contado el humano, era con la flecha que llegó de la nada y se clavó en su nuca. Los brazos del hombre pendieron flácidos mientras el cuerpo inerte se deslomaba sobre Tanis. El semielfo recuperó la estabilidad mientras se preguntaba quién habría disparado el proyectil que le había salvado la vida. Brandella esbozó una sonrisa, a la vez que cogía otra flecha de sus cada vez más reducidas reservas. La batalla por la barricada no había concluido, ni mucho menos. A pesar de que Tanis y los otros habían conquistado lo alto del parapeto, ahora se encontraban en la difícil situación de mantener la posición hasta que los refuerzos llegasen. La luz del ocaso empeoraba aún más y cabe la comprometida situación. De los elfos que se habían unido a él, solo 8 quedaban de pie y algunos sufrían graves heridas. No podrían contener al enemigo por mucho tiempo. Brandella cargó otra flecha en el arco y disparó el mortífero proyectil. Entonces, una voz enfurecida gritó debajo del balcón al que se asomaba. «Brandella, ¿todavía sigues aquí?», gritó Quispa con angustia. «Esperaba que te encontrases en ese barco del puerto». La mujer divisó al mago en la calle. «No te preocupes por mí», contestó. «Tienes que utilizar la magia para salvar a nuestra gente en la barricada sur». «No puedo», dijo Quispa con desaliento mientras sacudía la cabeza.
El hechizo de la tormenta me ha dejado exhausto, no tendré bastante fuerza para realizar otro conjuro hasta el amanecer. Myrtwick dice. Brandella puso otra flecha en el arco. Apuntó hacia la distante barricada mientras contestaba con dureza a su amado. No importa lo que diga Myrtwick. ¿Has visto lo que ha hecho nuestra gente? ¿De qué manera han luchado? Insistió. Sí. Son valientes, no cabe duda. Pero tú deberías estar en ese barco. La mujer disparó y observó con satisfacción que otro soldado humano rodaba por la pendiente del parapeto. Cuando habló, el tono de la voz puso de manifiesto su impaciencia. Por favor, Quispa, no vuelvas a decir una palabra sobre mi marcha. Di que ayudarás a esos pobres infelices de la barricada. Brandella no reparó en el breve silencio que siguió a sus palabras. Lo intentaré, prometió por último el mago con solemnidad. Lo haré porque tú me lo pides. El tono del hombre penetró en su concentración y le produjo un sobresalto. Brandella comprendió lo que el mago iba a arriesgar por su causa. Se asomó por el balcón a la calle. «Aguarda», gritó. «No te sacrifiques a ti mismo». No quería decir. Pero ya era tarde. Quispa había entrado en trance y musitaba las palabras sagradas, largo tiempo olvidadas, que invocaban un conjuro. La roja túnica contrastaba contra el gris de los adoquines de la calle como un manchón de sangre. Al concluir el hechizo, el mago se desplomó en el suelo. 10. El sortilegio. La espada con incrustaciones de plata que blandía la mano de Tanis pesaba tanto que podría haber sido una roca. El semielfo tenía el brazo tan debilitado que apenas podía levantar el arma. Conforme avanzaba el anochecer y después de más de 4 horas de intensa lucha, Tanis y el resto del grupo, todavía encaramados en lo alto de la barricada, hacían frente a una nueva oleada de soldados humanos. Eran 8 defensores contra casi 50 guerreros descansados. Tanis dirigió una mirada aprensiva sobre su hombro. Aunque no lo cogió por sorpresa, le asustó ver las calles vacías a sus espaldas. Nadie venía en su ayuda. Los aldeanos habían marchado en persecución de los humanos que habían entrado en el pueblo tras salvar la barricada. Libraban pequeños enfrentamientos y escaramuzas de puerta en puerta, ajenos al desastre que los amenazaba si Tanis y su reducido grupo eran derrotados. El semielfo se obligó a blandir la espada, exhausto, sosteniéndose de pie gracias a un gran esfuerzo de voluntad. ¿Fue ayer?, se preguntó, cuando el incendio los acorraló a él y a Klotnik, o el fuego no tendría lugar hasta que transcurriera casi un centenar de años. Escobar se encontraba cerca de Tanis, con los vendajes manchados de sangre del enemigo. No había matado a ninguno, pero su presencia entre las filas elfas había sido sin duda la clave que inspirara la valiente resistencia. Hacía mucho tiempo que habían cesado sus gritos aterrorizados, principalmente, pensó Tanis, porque el hombrecillo estaba afónico e incluso susurrar alguna palabra parecía causarle dolor. El humano, a quien Tanis juzgara débil en principio, había dejado de sentir miedo y en su mente enfebrecida afloraba el recuerdo de las batallas en las que había tomado parte y de las que salió indemne. Tanto daba si sentía la garganta como si se hubiese tragado brasas ardientes, nada ni nadie le impediría hablar. Creo. No, estoy convencido de que debería haber sido un caballero de Solamnia, afirmó. Tanis lo miró de soslayo y contuvo una sonrisa a duras penas al comparar a Alfeñique con el fornido Stone Bradley. Fíjate, graznó Escobar. He enfrentado a todos esos soldados durante tanto tiempo y todavía estoy vivo. Ni siquiera tengo un rasguño. Agarró al semielfo por el brazo y exclamó, corren al ver que me acerco a ellos. Figúrate. Claro que, no tengo que decírtelo. Lo estás viendo con tus propios ojos. Me temen a mí y a mi espada, se encogen con que solo dé un paso hacia ellos. Adelante, acercaos cobardes. Desafió con un chirriante grito afónico. Con los violentos movimientos, algunos mechones del cabello castaño claro se habían salido del vendaje, pero el hombrecillo no pareció advertirlo, adoptó una pose desafiante a la mortecina luz del atardecer. Acercaos.
proclamó. Ved lo que os espera a manos de Escobar Alfeñique. No os temo. Ya no. Nunca más. Repito, acercaos cobardes. Tanis hubiese querido abrazar a esta criatura exaltada que estaba dispuesta a morir con la dignidad de un gigante. Si cualquiera, amigo o enemigo, se atrevía a decir a Alfeñique la verdad, el semielfo juró que acabaría con el deslenguado. La idea ilusoria de Escobar era una postrer bendición de los dioses. Tanis esperaba que cuando llegara su hora, se enfrentara a su destino con la misma dignidad y orgullo. La primera línea de soldados humanos, con las espadas y las hachas dispuestas al combate, trepó por la barricada al encuentro del semielfo y los demás defensores, en medio de gritos destemplados y juramentos. Tanis se mantuvo en su puesto con estoicismo, pero no así Escobar. Alfeñique los replicó con pullas, a pesar del dolor que le causaba chillar. Mataré hasta el hartazgo. Creéis que tenéis ventaja porque sois más numerosos, pero con ello no conseguiréis otra cosa que morir más a mis manos. Vamos. Morid. Si Escobar los había atemorizado antes con sus aullidos incongruentes, ahora los acobardó con su abierto arrojo. Los humanos parecían poco dispuestos a enfrentarse a un guerrero salpicado de sangre que daba señales inequívocas de locura. Los soldados abrieron filas y treparon por el parapeto eludiendo a Escobar, prefiriendo atacar a cualquier otro que no fuese aquel demente luchador con la cabeza vendada. Tanis alzó el escudo que recogiera antes de un soldado humano muerto. Se lo arrojó a un soldado que se abalanzaba sobre él. El brazo con que blandía la espada estaba demasiado débil para sostener el arma con una sola mano. Aferró la empuñadura con ambas manos y se preparó para lo que sabía sería su último combate. De improviso, sin que mediara una señal que lo advirtiera, un extraño cosquilleo le recorrió los dedos y subió por sus brazos. A la mortecina luz del ocaso, pareció que su espada irradiaba un fulgor rojizo y, para su sorpresa, se tornó increíblemente ligera. Se preguntó si él, al igual que Escobar, era víctima de una ilusión. Si era ese el caso, tenía intención de aprovecharlo al máximo. Enarboló el arma y cargó contra un soldado que lo atacaba. Con una agilidad más propia en el manejo de una daga que de una espada, trazó un amplio arco que cegó la mano de su adversario con un tajo rápido y limpio. Otro humano, aprovechando el momentáneo desequilibrio de Tanis, asestó una estocada con el propósito de atravesarlo. Veloz como el rayo, el semielfo recuperó la estabilidad a la vez que su espada centelleaba en el aire y frenaba el golpe brutal. Un momento después, el soldado yacía en un charco de sangre, víctima del acero dotado de un resplandor rojizo. A su derecha, Tanis oyó los aullidos de Escobar. «Ah, ¿con qué no queréis enfrentaros conmigo? En tal caso, llevaré la lucha hasta vosotros». «Oh, no», pensó Tanis. «No lo hagas, Escobar». Blandiendo la espada en lo alto, el hombrecillo hizo exactamente lo que se temía Tanis, descendió por la barricada y cargó en solitario contra las tropas enemigas. El semielfo no podía cruzarse de brazos mientras lo asesinaban. Sabía que era un suicidio, pero, si iba a morir también, lo haría con el mismo estilo aguerrido de Alfeñique. ¿Quién será mi siguiente víctima?, gritó como un poseso, imitando la encolerizada petulancia de Escobar, mientras descendía a la carrera por la barricada en pos de su amigo y derribaba a cuantos encontraba a su paso. «Muerte a los que osen interponerse en mi camino. ¿Quién luchará conmigo? ¿Quién desea morir?». Tanis atravesó a un humano que se disponía a descargar un golpe de hacha en la cabeza de Escobar. Acabó con otro soldado que intentaba ensartar a Alfeñique con una lanza. Por su parte, el hombrecillo parecía ajeno al peligro que corría, blandía su espada a diestro y siniestro, sin dejar de proferir gritos. Era un ser poseído por el convencimiento de su propia inmortalidad. En cuanto al semielfo, sabía que la muerte no tardaría en llegar. Sin embargo, el brazo que manejaba la espada no daba señales de debilidad y el acero hendía incansable el aire. Cayó otro soldado y después otro más.
pero la experiencia acumulada en campos de batalla le advertía que el enemigo era muy numeroso y estrechaba el cerco. No podía enfrentarse con todos ellos. Tras él, Tanis escuchó los gritos salvajes de los elfos con los que había defendido la fortificación. De repente, los humanos frenaron el ataque y echaron a correr. ¡Qué demonios!, farfulló el semielfo al ver que los soldados huían de forma atropellada, abandonando tras de sí a sus muertos. Otro grito elfo hendió el aire de la tarde. El arranque de furia de Escobar había contagiado a sus compañeros y les había insuflado un arrojo que iba más allá del valor. Al ver a Escobar y a Tanis lanzarse a la carga, desecharon todo vestigio de precaución y se les unieron en la reyerta con demencial entusiasmo, casi con alegría. Era mucho más de lo que podían soportar los humanos. Luchar contra aquellos 8 seres enajenados no entraba en sus cálculos, en consecuencia, dieron media vuelta y huyeron. «Regresad, cobardes», chilló Escobar, reacio a renunciar a lo que sin duda era el momento más glorioso de su existencia. Echó a correr en persecución de los humanos. Por fortuna, Tanis reaccionó con prontitud y lo sujetó por el extremo ondeante del vendaje medio deshecho. «Ya terminó todo», le dijo con firmeza. «Tranquilízate». El hombrecillo lo miró entre las rendijas del vendaje. Sus ojos se enturbiaron y se desmayó. Las antorchas ardían aquella noche por calles y callejones de la población. Algunos humanos merodeaban por Ancatabaca y tenían que encontrarlos. Además, había que desarrollar otros planes defensivos en caso de que el ejército enemigo reanudara el ataque al amanecer. Tanis enfundó en la vaina la espada animada por el extraño fulgor rojizo y dejó que sus compañeros de armas se ocuparan de Escobar. Los elfos lo habían transportado al interior de un edificio cercano y ahora, a la luz de una antorcha, quitaban el vendaje del hombrecillo, deseosos de ver el rostro del valiente que había hecho posible la victoria. Tanis observaba, retirado del grupo. Por fin, la última tira de tela se desprendió y dejó al descubierto el rostro de un hombre delgado y el corto cabello castaño claro. «¡Un humano!», exclamó ofendido uno de los elfos. «¿Qué? ¿Un humano? ¿No es un elfo?». Se sucedieron las preguntas de los reunidos, que miraban boquiabiertos a Escobar. Un pesado silencio se adueñó del grupo, a la par que más de una veintena de ojos almendrados examinaban los rasgos innegablemente humanos de Escobar. Un trozo de venda colgaba todavía de una de sus redondas orejas. La abierta sonrisa de Alfeñique se tornó en una mueca insegura al advertir la reacción de los que hasta hacía un momento habían sido sus compañeros. Por último, carraspeó: «¿Sabéis el chiste del clérigo, el mago y el calderero?», preguntó con nerviosismo. Tanis contuvo el aliento, esperando no verse en la disyuntiva de tener que defender al hombrecillo contra aquellos a quienes Escobar había salvado la vida. El silencio se prolongó, en tanto que la sonrisa de Alfeñique se desvanecía al ver que los elfos seguían intercambiando miradas desconcertadas. Uno de ellos dejó escapar una risita contenida y miró de soslayo a sus compañeros. «Un humano», musitó, sin salir de su asombro. Otro combatiente elfo, sucio de polvo y sudor, se echó a reír. «Que me condene si lo entiendo», comentó. Luego alargó el brazo y palmeó con afecto la espalda de Escobar. Otro rostro elfo se distendió con una amplia sonrisa que al punto se convirtió en una carcajada estentórea. Conforme la algazara se propagaba en el grupo, Tanis respiró aliviado y abandonó el edificio. Al salir a la calle, escuchó el comentario de levantar un monumento en honor al heroico Escobar, si es que Ancatabaca sobrevivía, claro está. La luz de más de 500 antorchas bañaba el pueblo costero con un resplandor anaranjado. Tanis recorrió las calles en busca de alguna pista que lo condujera hasta Brandella o hasta su padre. ¿Conocéis a una mujer llamada Brandella?, preguntó a unos elfos con los que se cruzó en su deambular por las calles. «Sí». «¿Dónde puedo encontrarla?», inquirió. «Con Quispa, desde luego», respondieron todos. «¿Y dónde está él?». Nadie lo sabía. No se había visto al mago desde las últimas horas de la tarde.
El hechicero, aparentemente, había desaparecido. Se habían destacado varios grupos que salieron en su busca. Sin su magia, los habitantes del pueblo no tenían la menor esperanza de resistir el ataque del ejército humano. Tanis discurrió un nuevo modo de localizar a la amada de Quispa. Recordaba que Clodnik comentó que Brandella era tejedora. ¿Dónde tiene el telar Brandella?, preguntó a un corpulento herrero elfo. ¿Dónde va a ser? Trabaja y vive en la misma casa, muchacho, dijo el herrero, mientras afilaba una de las incontables espadas que le habían llevado para rearar durante la noche. A mi esposa le encantan los chales que teje, ¿sabes? Siempre lleva puesto alguno. Me cuesta una fortuna, pero merece la pena si con ello tengo a mi esposa contenta, ¿no crees? Desde luego, se mostró de acuerdo Tanis, procurando contener la impaciencia. Sin duda, sostener una charla despreocupada ayudaba al herrero a mantener la ilusión de que la vida normal y diaria seguía su curso. No obstante, insistió. ¿Puedes indicarme dónde vive? En la planta alta de ese edificio, dijo, apuntando calle abajo con el desgastado martillo. ¿Ves aquel balcón? Tanis asintió en silencio. Es su casa. Mi esposa. Tanis le dio las gracias y echó a correr por la adoquinada calle, dejando al herrero con la palabra en la boca. Cuando llegó al edificio, alzó la vista hacia las ventanas altas. No se veía luz. Entró en la casa y subió los escalones de 3 en 3. Llamó con los nudillos a la puerta que encontró al final de la escalera. Aguardó impaciente, preguntándose cómo sería Brandella y qué reacción tendría. Para su desaliento, nadie respondió a la llamada. Tanis echó una fugaz ojeada al oscuro portal. Una vez seguro de que no había nadie por los alrededores, empujó con el hombro la hoja de madera, que cedió y se abrió con un sonoro crujido. Tanis torció el gesto, temeroso de que el portazo hubiese alertado a alguien. Tras unos segundos de espera, penetró en la habitación y encendió una vela que había cerca de la puerta. Se encontraba en una amplia estancia. En un rincón vio el telar y al lado unos cestos con hilos de colores rojo, amarillo y en el lado opuesto había una cama deshecha. Las sábanas desprendían un aroma exótico. También allí divisó otros cestos con hilos. Solo entonces reparó en lo que debió llamarle la atención en el primer momento: las 4 paredes estaban cubiertas con una inmensa pintura mural. Incluso el techo formaba parte del envolvente cuadro. A pesar de la escasa luz, el colorido de las vigorosas imágenes resaltaba en la penumbra. Tanis no sabía dónde empezaba y dónde terminaba el mural, pero, cuanto más lo contemplaba, ese detalle perdía significancia. La pintura representaba una historia que no necesitaba principio ni fin. Eran escenas de Quispa, cuyo físico estaba plasmado a la perfección, el rostro sin tacha, su fuerza interior emanando de los ojos azules. Pero no era la magia del mago lo que las hacía espléndidas, sino el arte del magnífico pintor. También había escenas de juegos infantiles. Uno de los niños, una chiquilla de rizos negros y alborotados, aparecía en ellos siempre de espaldas al espectador. En otro, unos bailarines elfos, exquisitamente vestidos, danzaban al son de una música que casi podía percibirse. También allí aparecía una muchacha cuyo cabello flotaba en espesos y oscuros bucles que le caían por la espalda. Una vez más, su rostro quedaba oculto a la vista. Había escenas de alegres fiestas presenciadas, no cabía duda, desde el balcón situado a la derecha de Tanis. Todas las representaciones, donde quiera que se mirase, eran alegres y divertidas, a excepción de una. En el techo, sobre la cama, el semielfo divisó la imagen de una mujer de negros cabellos rizados, cuyo rostro, en esta ocasión, quedaba oculto tras el hombro del personaje que la acompañaba, un hombre. Los dos corrían hacia una luz que parecía encontrarse muy distante. El hombre la sostenía con delicadeza entre sus brazos y la ayudaba a avanzar. Toda ella parecía decir: iré contigo hasta la misma fuente de esa luz. En un intento de atisbar algún detalle de la faz de la mujer, Tanis alzó la vela. Nada. El pintor había ocultado bien sus rasgos.
Al mover la luz, algo llamó su atención. La vela se soltó del candelero y cayó en uno de los cestos de hilos que había junto al lecho. El semielfo recogió con premura la vela y sofocó el fuego incipiente. Al hacerlo, encontró un pedazo de papel, algo chamuscado, en el fondo del cestillo. Insertó de nuevo la vela en el candelero, acercó el papel a la luz y leyó: Amada mía, por favor, haz lo que te pido y piensa solo en tu propia seguridad. Un hogar no es más que un lugar en el que vivir, no merece la pena arriesgar tu vida por defenderlo. Sé lo que piensas, que soy un hipócrita por pedirte que te marches mientras yo me quedo aquí para luchar. Lo hago porque es mi obligación. Mis antepasados se avergonzarían de mí si abandonase a los hijos de sus amigos cuando más precisan de mi magia. No me quedo impulsado por el orgullo ni por mi propia voluntad, mi único deseo es estar contigo. Te llevo en mi corazón y en mi mente a todas horas, día tras día. Por favor, tu vida humana es demasiado corta para que la arriesgues en esta lucha. Ve a Qualinesti. Nuestra gente te conoce y estarás a salvo con ellos a pesar de tu raza. Sálvate para que así pueda amarte después. Me reuniré allí contigo cuando la batalla haya terminado. Busca a un pescador llamado Reza. Me ha prometido que te llevará al barco anclado en el puerto que zarpará para Qualinesti. Ten por seguro que reservará una plaza en su bote para ti. No te demores. Hazlo por mí. Te amo. Siempre tuyo, K. Reza, susurró Tanis. Se disponía a salir del cuarto y encaminarse al puerto cuando recordó que algo de la pintura representada en el techo lo había sorprendido de tal modo que había dejado caer la vela. Se apresuró a levantar la llama para echar una rápida ojeada. El hombre que llevaba a la muchacha de oscuros cabellos hacia la luz era él. ¿O no? Los rasgos del hombre representado en el techo eran demasiado perfectos, demasiado atractivos, demasiado majestáticos. No, concluyó para sí. Se trataba solo de un cierto parecido, pero nada más. Nada más. 11. Un grito en la noche. ¿Reza? Sí, todo el mundo conoce al viejo Reza, dijo un herbudo elfo que reparaba su pequeño esquife en la orilla del mar. Apenas se lo ha visto en estos días. Ni siquiera ayudó a transportar a las mujeres y los niños al barco, añadió, señalando al mar abierto. Aun cuando no había formulado la pregunta, Tanis sabía ahora que Brandella no había hecho caso de las recomendaciones de Quispa, no había partido para Qualinesti. Tal vez el viejo haya sido el más listo de todos, prosiguió el elfo. Es probable que hiciese bien al no sacar la barca. Yo me arrepiento de haberlo hecho. El último comentario sorprendió a Tanis. ¿Y qué me dices de las mujeres y los niños?, preguntó. Había que ponerlos a salvo, ¿no? Claro, se mostró de acuerdo el pescador, cuyo rostro estaba surcado de arrugas. Pero el oleaje era traicionero y habían salido muchos botes a la mar. La mitad de ellos chocaron contra la otra mitad. Así es como se abrió este agujero en la proa de mi barca. Perdimos a 4 mujeres y a 6 niños. Todos ahogados. Habrían estado más seguros en el pueblo, arriesgándose a enfrentarse con los humanos en lugar de salir con el mar encrespado. Sí, el viejo Reza es listo. Quiero verlo, dijo Tanis. ¿Dónde puedo encontrarlo? El elfo soltó una seca carcajada que dejó al descubierto la blanca dentadura en contraste con la piel curtida del rostro. Puede que tú quieras verlo, pero tal vez él no quiera verte a ti. Reza no recibe muchas visitas. Y ello lo complace. Quizás sea así, pero dejemos que lo decida él. Dime dónde puedo encontrarlo. El elfo escupió en la arena y después señaló al otro extremo de la playa. Por allí, pasados los embarcaderos. Hay una cabaña, subiendo por las peñas. Tal vez veas luz o tal vez no, pero está allí. Hacía fresco y estaba oscuro y tranquilo al lado del mar. Dejar atrás las luces del pueblo era un descanso para los ojos. Las olas rompían con fuerza en la arena y dejaban una espuma blanca en la que se reflejaba el tinte rojizo del unitario. Tanis aspiró el húmedo aire nocturno mientras caminaba por la playa.
el olor a mar lo reanimó y lo ayudó a olvidar el dolor de sus agarrotados músculos. El aroma a sal y algas era de agradecer tras el hedor de la batalla. Si bien los elfos en general prefieren vivir en áreas boscosas que en zonas costeras, el olor a mar le resultaba agradable. Tanis se detuvo de repente cuando pasaba frente a un desvencijado embarcadero. Sin saber por qué lo hacía, se dio media vuelta y miró la vieja estructura de madera. Creía haber oído un ruido raro, un sonido que estaba fuera de lugar. En el mismo instante, una bandada de aves posadas en el embarcadero levantaron el vuelo. Su visión élfica no le descubrió nada fuera de lo normal. Tanis se tranquilizó. Habrían sido las aves, razonó. Reanudó la marcha, cavilando lo que diría si encontraba a Brandella y a Quispa juntos. ¿Cómo explicaría su presencia? Quizá podría decir, todo el pueblo te busca, Quispa. Apresúrate, por favor. Los ancianos hacen nuevos planes para la defensa. Tienes que reunirte con ellos. Una vez que el mago se hubiese marchado, razonó, estaría a solas con Brandella y le diría el motivo por el que había venido a buscarla. Y entonces, creerá que soy un idiota redomado, pensó con amargura. Como un niño enfurruñado, dio una patada a la arena. Otra vez se detuvo. Ahí estaba de nuevo el ruido. Giró sobre sus talones y miró atrás, al embarcadero, escudriñando con atención las sombras que envolvían la parte baja de la estructura, conteniendo el aliento, escuchando. Lo que había oído sonaba como un grito ahogado. O tal vez fuera el aletear de unas alas, solo que, esta vez, no había pájaros por los alrededores. ¿No era un apagado fulgor rojizo aquello que veía bajo el embarcadero? Quizás su visión élfica, capaz de captar el aura emitida por los seres vivos, había enfocado a algún animal costero. Su pulso se aceleró. No eran las aves que antes había visto, ni mucho menos. Estas habían levantado el vuelo, asustadas por el mismo ruido que él había escuchado. Y ahora lo volvió a oír. Era un grito. Tanis corrió hacia el embarcadero, tan rápido como se lo permitía la blanda arena. No oía otra cosa que su jadeante respiración y el rumor de sus zancadas, pero el recuerdo de aquel grito lo incitaba a seguir adelante. No brillaba luz alguna bajo los tablones deformados y podridos de muelle. Tanis no divisaba en detalle quién estaba allí abajo, pero su visión élfica revelaba algo grande, con forma humana. Sin duda, con el resplandor del unitario a sus espaldas, quienquiera o lo que quiera que se escondiese allí lo vería sin ninguna dificultad. En la oscuridad, un hombre alto, de constitución robusta, se agazapaba sobre el cuerpo magullado de una aterrada mujer. Manejaba una daga de hoja larga y estrecha en una mano y un pesado escudo con adornos grabados en la otra. El humano apretó con la rodilla el cuello de la mujer para evitar que gritara, mientras observaba el avance del intruso. A juzgar por las poderosas zancadas del entrometido, encaminadas directamente hacia su posición, habría lucha. La Adia lo hizo sonreír. El humano había matado a 12 elfos después de escalar la barricada. Creyó que sus compañeros de armas invadirían el pueblo, pero, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, lo habían seguido muy pocos soldados. Atrapado en el interior de la plaza fuerte elfa, había acabado con otros 7 aldeanos desde que se hizo de noche, deambulando con sigilo por callejones secundarios al abrigo de las sombras. Pero, las patrullas elfas cerraban el cerco más y más. Necesitaba un rehén para mantenerlos a raya hasta que sus compañeros reanudaran el ataque por la mañana. La providencia lo había proveído de uno. La mujer caminaba sola por la playa cuando la vio. Había saltado de su escondrijo, la había agarrado por la garganta y, tapándole la boca, la había arrastrado, en medio de forcejeos y patadas, hasta la oscuridad bajo el desvencijado embarcadero. Apenas sin poder respirar, casi inconsciente, la mujer yacía ahora sin ofrecer resistencia. Cuando oyó a alguien aproximarse, el humano no le prestó atención y se incorporó para asomarse por detrás de uno de los pilares de madera. No necesitaba a un rehén para protegerse de un solitario elfo. Escondido, el humano aguardó. Conforme se acercaba al muelle,
Tanis redujo la velocidad, no por temor, sino por precaución. No quería meterse de cabeza en una trampa. ¿Hay alguien ahí? ¿Te encuentras bien?, preguntó a voces, antes de avanzar más. No hubo respuesta. Ello lo inquietó. Alguien estaba allí debajo. Alguien había gritado. De eso, no le cabía la menor duda. Dando muestra de una gran prudencia, el semielfo penetró en la oscuridad y de inmediato se tiró a la arena en silencio, a fin de no visible al contraluz de la luna. Se esforzó por captar cualquier ruido delator. Todo cuanto oyó fue el romper de las olas contra la parte frontal del muelle y contra los pilares que se extendían mar adentro. No escuchó voces, no vio movimiento alguno. Los únicos olores perceptibles eran los propios del mar y la playa. El humano estaba desconcertado. ¿Dónde se había metido el intruso? Había desaparecido. El humano, que no se asustaba con facilidad, tampoco se dejó llevar por el pánico. Comprendió que su enemigo era sagaz. Sería un buen combate, pensó, una aventura para relatar en torno al chisporroteante fuego de una hoguera. Tanis avanzó en la oscuridad centímetro a centímetro. Conocía bien el juego. El primero que se dejara ver sería el primero en morir. A pesar del rumor del mar, daba la impresión de que reinaba un silencio mortal bajo el oscuro embarcadero. Era el reino de las sombras, de los actos perpetrados a traición, con sigilo, a escondidas. Tanis, con el rostro pegado a la fría arena, empezó a reprocharse el haberse apartado de sus obligaciones. No tenía ningún motivo para encontrarse debajo de este muelle, buscando los dioses sabían qué. Muy pronto llegó a la conclusión de que tenía que terminar con esta estupidez, estaba perdiendo un tiempo valioso. Hiciese lo que hiciese aquí, no tendría la menor importancia para el mundo, ni siquiera para Quispa. Casi se había convencido a sí mismo de que lo mejor era levantarse y marcharse, cuando oyó el débil sonido de una respiración a su derecha. Había preguntado antes en voz alta y la persona no le había contestado. Ello podía significar que había un enemigo oculto en las sombras. El semielfo se acercó más, con la mano posada en la empuñadura de la espada. A juzgar por el ruido de la respiración, Tanis calculaba que se encontraba a pocos pasos de su adversario. Se había delatado y ese error le costaría la vida. Con un ágil movimiento, Tanis se incorporó, desenvainó la espada y arremetió con la mortífera arma en dirección al sonido.